Listo, muchachos. Entonces, en este primer ejercicio tenemos aquí factorización y fórmula cuadrática. Entonces, yo les voy a explicar cómo factorizar, ¿listo? Cuando se nos dé, en este caso, una función f de x. ¿Listo? F de x. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí entonces tenemos x2 menos 169 se soluciona de la siguiente manera. Entonces tenemos que abrir dos grupos, ¿listo? Siempre, en este caso al menos, se abre dos grupos. Entonces, ¿cuántas veces está x al cuadrado? Entonces en cada grupo ponemos x, ¿listo? ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Y ahora un número multiplicado por sí mismo que me dé 169. Entonces, en este caso sería 13. ¿Listo? Nos queda positivo y nos queda negativo. Ahora, al negativo lo vamos a multiplicar por el positivo y el resultado en este caso es cero. ¿Listo? Pero no siempre tenemos que llegar a un resultado. Lo que pasa es pues, que aquí da cero. ¿Listo? Pero no siempre. Ahora, vamos a solucionar las demás. ¿Listo? Yo he puesto una serie de ejercicios, espérenme, que me gustaría compartirles. Bueno, que se los compartí por el grupo. ¿Listo? En la ventana, espérenme, pongo el Pine. Aquí está. Listo. Entonces vamos a desarrollar estos ejercicios. ¿Listo? A ver, vamos a desarrollarlos. Ahora sí. Ahí se está viendo pantalla. ¿Me confirman, porfa? Creo que sí. Listo. Entonces vamos a solucionarla de la siguiente manera. Tenemos la primera función, listo, que es en este caso, vamos a hacer una por una. X2, ¿cierto? Menos 25. ¿Cómo se resuelve esto, muchachos? Entonces hacemos lo mismo, ¿listo? Hacemos los dos grupos. Profe, ¿cómo así los dos grupos? Sí, el grupo de X negativo y el grupo de X positivo. ¿Listo? Entonces en este caso X que está al cuadrado pasa a estar en una y pasa a estar en otra. ¿Listo? Estas las multiplicamos y entonces al multiplicarlas nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Un número multiplicado por sí mismo que nos dé en este caso 25, ¿cierto? Entonces aquí ponemos menos y aquí ponemos más. ¿Listo? Ahora queda 5. ¿Listo? Y ahí ya factorizamos la función. ¿Listo? X menos 5 por X más 5. Y ya si queremos ser más tediosos, pues esto va a dar cero. ¿Listo? Pero no es necesario que nosotros la desarrollemos. Solamente basta con que nosotros factoricemos la función. ¿Listo? Esta es la más sencilla. X2 menos 25. ¿Listo? Ahí está. Ahora vamos a pasar a una más compleja. ¿Listo? Yo no les dije algo, ya les voy a decir, pero presten atención. Ahora, tenemos la siguiente. Tenemos x2, ¿cierto? Más 5x más 6. ¿Cómo se soluciona esto, muchachos y muchachas? Pues exactamente lo mismo. Abrimos los dos grupos, ¿listo? X que está al cuadrado, en una va a estar x negativa, ¿cierto? Pero, ya les voy a decir algo. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la función está positiva. Entonces, en este caso, x será positivo y x será positivo. Resulta y pasa, muchachos y muchachas, que ahora nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que buscar, ¿cierto? O en este caso, buscar dos números que multiplicados, o sea, dos números derivados del 5 que multiplicados nos dé 6. ¿Cómo así, profe? Sí, resulta y pasa que 5x, ¿cierto? Más 6, en este caso tendríamos nosotros que buscar números que al ser sumados, ¿cierto? O, perdón, que al ser sumados den 5, pero que al ser multiplicados den 6. Entonces, ¿cuáles son esos dos números, profe? Que sumados nos den 5. Entonces sería 2 y 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 2 más 3 es igual a 5. Y si multiplicamos 2 por 3 nos va a dar 6. Entonces, en este caso, esta función está bien resuelta. ¿Listo? Acuérdense, siempre el número de la mitad, ¿cierto? O el número de la mitad, en este caso, muchachos y muchachas, será la suma, ¿listo? Mientras que el número o el tercer número es la multiplicación. Entonces, dos números que sumados me den 5, 2 y 3, ¿cierto? Pero que multiplicados me den 6. Entonces, en este caso es 2 por 3, 6.
ahí está resuelta y ahí está factorizada. ¿Listo? Ahora pasemos al siguiente. Tenemos ahora x al cuadrado, ¿cierto? Menos 7x más 12. Hacemos lo mismo, hacemos apertura, ¿listo? Siempre hacemos apertura. ¿Por qué? Porque en este caso son los ejercicios. ¿Cuántas veces está x? Está dos veces, entonces en una está y en otra está. ¿Listo? En este caso, como la función está negativa, entonces x será negativa y aquí también tendrá que ser, sí, x2. Tendrá que ser negativa. Ahora, volvemos a hacer lo mismo. Números que sumados me den 7, pero que multiplicados me den 12. Entonces 4, ¿cierto? Pero en este caso el 4 va acá. ¿Listo? Acuérdense que va de menor a mayor. Y 3. ¿Por qué, profe? 4 más 3, 7. 5, 6, 7. Y 4 por 3, profe, 12. ¿Listo? Entonces ahí resolvimos y ahí factorizamos la ecuación. ¿Listo? ¿Por qué, profe? X al cuadrado, ponemos X en una, X en otra, está en negativo, entonces ambas van a ser negativas. Y adicional a ello, es negativo, muchachos y muchachas, porque si ustedes multiplican menos 3 por menos 4, eso les va a dar positivo, ¿cierto? Y en este caso el número está en positivo, que es 12. ¿Listo? Menos 3 por menos 4 será 12. Ahora, menos 3 más menos 4 dará menos 7. ¿Listo? Ahí está factorizada la función. Listo. Siguiente ejercicio. Ay, 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 ay. Siguiente ejercicio, muchachos y muchachas. 2x al cuadrado, ¿cierto? Más 7x más 3 será igual a qué. Entonces, en este caso, hacemos lo siguiente. 2x al cuadrado. Entonces, en una, ¿cierto? Volvemos a hacer la apertura para multiplicarla. En una nos va a quedar que es 2x, ¿listo? Mientras que en la otra nos queda x. ¿Por qué, profe? Porque si sumamos, acuérdense, en este caso daría x al cuadrado, ¿listo? Entonces en una nos tiene que quedar 2x y en la otra nos queda simplemente x, para que al momento de unirlas nos dé 2x al cuadrado, ¿listo? Y ahora hacemos lo mismo. Aquí tendremos que buscar, muchachos y muchachas, ¿cierto? X, 7x más 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que buscar en este caso números que sumados den 7, pero que multiplicados den 3. No se puede. ¿Listo? No se puede. ¿Por qué no se puede, profe? Porque si ustedes tratan de hacerlo, muchachos y muchachas, se van a dar cuenta de que no hay número, en este caso, que sumado de 7 y multiplicado de 3. ¿Por qué? Porque es más alto. Entonces, en este caso, como el 3 es menor, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos simplemente un número, que en este caso sería, y la función, ¿cierto? Ambas están positivas, entonces quedaría positiva y positiva. Lo único que buscamos en este caso es un número que multiplicado nos dé 3. Entonces en este caso será 1, ¿cierto? Y que sumado nos dé 3, pues 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 3 por 1, 3. ¿Listo? 3 por 1, 3. Y en este caso, muchachos y muchachas, como 7x es más alto, pues no podríamos buscar un número que es sumado y luego multiplicado. ¿Listo? Por eso en específico, muchachos y muchachas, se resuelve de esta manera. ¿Listo? 2x más 1 por x más 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no podemos encontrar un número que nos dé 7 y que luego podamos... No existe, no hay. Entonces simplemente buscamos números que multiplicados nos den 3. ¿Listo? Que sería el 1 y el 3. Listo. Tenemos un último ejercicio que es x al cuadrado, ¿cierto? Menos 4x menos 21. Y entonces nos queda de la siguiente manera. Damos apertura nuevamente, listo. Y en este caso la función es negativa, negativa y positiva, ¿listo? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar números que multiplicados nos den 21, ¿cierto? Y que sumados nos den 4. Entonces en este caso será negativa porque x pasaría por acá, ¿cierto? X y x. Y ahora, números que sumados
nos den -4, ¿cierto? Pero que multiplicados nos den 21. Entonces 7 y 3, ¿listo? ¿Por qué? Porque a -7 le sumamos 3, será igual a -4, ¿cierto? Y multiplicamos -7 por +3, y en este caso será -21, ¿listo? 7 por 3, 21, pero entonces como es negativo, por eso en uno queda restando y en otro queda sumando. Y ahí ya resolvimos la función, ¿listo? Entonces x, ahora números, 7, ¿cierto? -7 más 3, en este caso serían -4x, y en este caso números que al ser multiplicados nos dan -21, -7 por 3, que en este caso haría -21. Y ahí está resuelta. No. Listo, muchachos y muchachas, entonces hay que tener en cuenta, ¿cierto? O debemos de tener en cuenta precisamente eso. Ahí está. Si quieren, ahorita les puedo mandar más ejercicios por si ustedes los quieren solucionar. ¿Listo? Respectivamente. Entonces, en este caso, la respuesta, muchachos y muchachas, a este primer ejercicio, ¿cierto? A este primer ejercicio será la C. ¿Por qué? Porque en este caso, ya lo saben, ¿listo? Y si no, pues en este caso, porque ¿cómo vamos a llevar nosotros este 26 por 26? 26 por 26 no da 169, ¿listo? El que da 169 es 3. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio, ¿listo? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, muchachos y muchachas. La idea de la clase hoy, o al menos de este refuerzo, es que podamos hacer estas primeras actividades, ¿listo? Y pues que hoy hayan aprendido también a nivel de matemáticas cuando se va a factorizar, ¿listo? No es que podamos abarcar muchos temas porque pues ustedes se dan cuenta que no nos da el tiempo y más para una hora. Tenemos apenas como para resolver el 27, el 28 y se nos acabó la horita, ¿listo? Pero que al menos muchachos y muchachas aprendamos a factorizar, que si nos llega a salir un ejercicio de factor común, o un ejercicio donde debemos de factorizar una función f de x, ¿cierto? Que f de x siempre va a estar ubicada, en este caso, en el espacio temporal x, entonces ya sabemos cómo se resuelve. ¿Listo? Y si no, igual yo les dejo la grabación y ahorita se las comparto, pues para que ustedes también la puedan volver a ver. Eso es lo de menos, muchachos. Listo. Pregunta número 27. Dice, la tabla muestra la cantidad de personas contagiadas de un virus de un pequeño hospital según su rango de edad. Entonces, cantidad de contagiados y edad. ¿Listo? Edad y cantidad de contagiados. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra la distribución de las 80 personas contagiadas? 20 más 4, 24 y 56, 80. Listo. Entonces tenemos que buscar en este caso que tenga cantidad de contagiados, ¿cierto? Edad, los grupos correspondientes a los datos. Entonces la distribución de las personas, ¿cuál va a ser? A, B, C y D. Entonces, pues les dejo a su elección, muchachos y muchachas, para que puedan ver ahí la gráfica y me digan cuál da mejor distribución acerca de los datos de los contagiados. A, B, C o D. Espérenme, les muestro también la otra tablita, esta de acá, para que ustedes se puedan guiar. ¿Listo? Porque pues de ahí es donde sacamos los datos. Espérenme, voy a subir un poquito más. Ahí está. Silvia dice la B. Ya vamos a ver. Acuérdense que en este caso el 100% o el total sería 80, ¿listo? Silvia dice la B, no sé cuál dicen ustedes, muchachos y muchachas. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede hacer acá, profe? ¿O qué es lo que podemos acá hacer? Pa, pa, pa. Ujú. Vamos a sacar porcentajes.
Profe, ¿cómo se saca porcentajes? Miren, les voy a explicar cómo sacar porcentajes. ¿Listo? Entonces tenemos aquí los grupos. ¿Listo? Cuando ustedes les digan, por ejemplo, cómo se va a distribuir, acuérdense que cada dato representa un porcentaje. ¿Listo? Profe, ¿cómo se saca ese porcentaje? El porcentaje, muchachos y muchachas, acuérdense que es igual más o menos que la probabilidad. ¿Se acuerdan que yo les decía la cantidad de cosas posibles por el total de los datos? Entonces, en este caso, para el grupo de 56 será dividido, ¿cierto? ¿Sobre cuánto, profe? Sobre la cantidad de contagiados. ¿Listo? Que en este caso sería de 80. Entonces 56 lo dividimos entre 80. ¿Listo? ¿Y cuánto nos da, profe? 56 dividido entre 80 nos da 0.7. ¿Listo? Y ahora vamos a multiplicarlo por 100 para sacar el porcentaje. ¿Cuánto es, profe? 70%. ¿Listo? 70%. Es decir, que las personas en este caso de edad de 45 y 64 en la distribución de la gráfica deberían tener más del 70%. ¿Listo? O deberían reflejar el 70% correspondiente a el grupo de personas de 45 y 64 años. ¿Listo? Seguido en este caso por el de 75, que es el que tiene más personas, y luego el de 4. Entonces hacemos lo mismo. Dividimos 4, ¿cierto? Entre 80, ¿cuánto nos da eso? Nos da un aproximado de 0.05. Si nosotros lo multiplicamos por 100, ¿listo? Eso nos da, en este caso, 5%. O sea, 70%, 5%. Y el último, 20, ¿cierto? Que corresponde en este caso a 75 más 20 dividido entre 80. ¿Cuánto dará eso, muchachos y muchachas? Nos da 0.25, ¿listo? Y 0.25 multiplicado por 100 nos da 25%, ¿listo? Entonces, en este caso, 25 más 5 más 70 es 100%. Ahora, tenemos que buscar las gráficas que den la distribución de tal manera que los grupos estén conformados así. ¿Listo? Entonces, les estaba diciendo, el de 56, o perdón, el de 45 a 64, ¿listo? Tiene que tener el 70%. Entonces, yo me voy, por ejemplo, con el gráfico A y dice que el 45 al 64 es el más oscurito. ¿Listo? Ahora, se está diciendo 65 a 74 en este caso, tienen el 65 al 74 tienen el 5%. Estoy acá. Y dice que el de 75 más 25%. Y lo mismo tendríamos que ver con el gráfico de acá. Entonces, el de 45 a 64, listo, 70%. Luego, del 65 al 74, y finalmente el de 75, que corresponderían al 25%. Listo. Ahora vamos con la C. La cantidad de casos, en este caso, o la distribución de las personas contagiadas, nos dicen que es 80. ¿Listo? 80 personas. Yo sabiendo que son 80, por ejemplo, aquí la distribución ya se pasó. ¿Por qué? Porque este sería el número de personas contagiadas. ¿Listo? Y aquí está diciendo que son 100, pero no son 100. ¿Listo? Entonces por eso no es la C. Son 80. ¿Listo? Y en porcentaje, entonces dice em, del 0 al 45, dice que es 0%, ¿listo? Del 45 al 64 corresponde en este caso al 70%. Y nos lo están mostrando en 50. Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta, muchachos y muchachas? De las gráficas según la comparativa con lo que hicimos de los casos. A, B, C o D. Efectivamente, en este caso, muchachos y muchachas, la respuesta es la B. B del IBET. ¿Por qué es la B, profe? Miren, si ustedes se dan cuenta, muchachos y muchachas, en este caso, tanto la C como la A son incorrectas, porque si ustedes se dan cuenta, dicen otro. Sí, pero están hablando específicamente de la distribución de la tabla, que en este caso son 80. Entonces nosotros no podemos decir que otro porcentaje corresponde o que otro grupo de personas porque no tenemos esa información.
¿Listo? Y entonces la A dice que el grupo de los otros o que el otro también en este caso tendrían un porcentaje, que creo que es este, pero no tiene sentido si no conocemos esos datos. Por eso la respuesta es la B. ¿Distribuye el del 45 al 64, que es el 70? Sí, mírenlo acá. ¿Corresponde al porcentaje del 65 al 74? Sí, mírenlo acá, el 5%. ¿Y corresponde del 75 más? Sí, aquí está. ¿Listo? ¿Se entendió este ejercicio, muchachos y muchachas? Listo. Isabela, Silvia, Catalina y Juan dicen que sí. Listo. Acuérdense entonces, muchachos y muchachas, que cuando se hable de y Libet dice que sí. Cuando se hable de distribución, listo, cuando ustedes les digan van a distribuir, entonces acuérdense entre el total de datos y el grupo distribuido. ¿Listo? No sé si ustedes se acuerdan del ejercicio que nosotros hicimos de turismo, que decía que el grupo de turismo correspondería al 40%, ¿cierto? O, perdón, al 40% no, que en el grupo de turismo, que se hayan entrevistado 200 personas y que el grupo de turismo correspondía al 40%, al 40% no, a 40 personas y que el total era 200. Miren, por acá una compañera de ustedes lo mandó, espérenme, se los muestro. María lo mandó ayer, no el de 40%. ¿Listo? Es este. Acá está. Es más o menos esto de acá, miren. Espérenme, nuestro WhatsApp. Acá está. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice, en la gráfica se muestran los resultados de una encuesta realizada a 200 personas. ¿Cuál es el total, profe? 200 personas, ¿listo? En las que se les preguntó cuál servicio más utilizan en una caja de compensación. Educación, 20 personas, crédito, 60 personas, cultura, 30, recreación, 50. Entonces ella me decía, profe, ¿cómo es que uno sabe el de turismo? Pues en este caso, ¿cuántas personas están siendo entrevistadas? 200. Entonces, 20 más 60 son 80. 30 más 50 son 80. 80 más 80, 160. ¿Cuánto falta para llegar a 200? 40, lo que correspondería a que en turismo, ¿cierto? Habían 40 personas. Igual es coherente porque si ustedes se dan cuenta, turismo tiene más alta la barra que cultura, pero menos que recreación. Entonces, en este caso, turismo sería 40. 50 más 40 más 30 más 60 más 20 son 200. Ahora, el ejercicio nos decía o nos dice que, de acuerdo con la información, ¿cierto? Si se escoge al azar una de las 200 personas encuestadas, ¿cuál es la probabilidad de que el servicio más utilizado sea turismo? Entonces yo le decía a ella, listo, entonces acuérdate que tenemos casos probables por el total de los casos. ¿Cuántos son en turismo? ¿Cuántas personas? 40. Entonces se divide 40 entre 200, ¿cierto? ¿Cuánto es 40 entre 200? Entonces hacemos la división, eso nos da 0.2. Y ahora acuérdense que estamos hablando de porcentaje. 0.2% corresponde en este caso al 20%. ¿Listo? Y esto es igual que esto que estábamos viendo acá, solamente que aquí nos están pidiendo la distribución. ¿Listo? Aquí ya nos están pidiendo distribución, pero es exactamente lo mismo. 40, 0.2 por 100, 20%. ¿Listo? Solamente que en este caso pues son datos distintos y ya lo solucionamos. ¿Listo, muchachos y muchachas? Pero ténganlo en cuenta a la hora de ir a resolver estos ejercicios. Entonces, de aquí la respuesta sería la C y de aquí la respuesta sería la B. Ahora, el último ejercicio para la clase de matemáticas. Dice, la figura muestra un recipiente cilíndrico de 10 centímetros de alto por 5 de diámetro. En su base que corresponde, dice que se depositaron 50 mililitros de agua y un volumen desconocido de aceite. Dice en este caso, para calcular el volumen del aceite depositado se efectúa el siguiente procedimiento. Aquí tenemos el procedimiento. ¿En qué paso hay un error? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Dice, se calcula el área del cilindro que tiene 5 centímetros de diámetro. ¿Cómo se calcula, muchachos y muchachas, el área, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? ¿Alguien se acuerda de cómo se calcula en este caso cuando estamos hablando de un cilindro? Vamos a ver si alguien se acuerda de cómo se calcula.
¿Qué tenemos? Tenemos 10 centímetros de altura y tenemos 5 centímetros de diámetro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se soluciona? Ya voy para allá. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hallar? Tenemos el diámetro. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hallar? Entonces vamos a realizar el procedimiento paso a paso. ¿Listo? Vamos a calcular el área de la base del cilindro. ¿Listo? El área, acuérdense que es lo que... pero acuérdense que estamos hablando de un cilindro. ¿Listo? Entonces, ¿un cilindro qué es? Un círculo. En este caso será pi por r al cuadrado. ¿Listo? Pi por r al cuadrado. ¿Por qué no es base por altura dividido entre 2? Catalina, acuérdate que base por altura dividido entre 2 es para un triángulo. ¿Listo? Cuando es un cuadrado, simplemente es base por altura. ¿Listo? Pero en este caso, base por altura dividido entre 2 es para un triángulo, ¿listo? En este caso estamos viendo un círculo. ¿Qué hacemos entonces, muchachos y muchachas? Lo que hacemos es lo siguiente. Entonces decimos y nos dice que vamos a solucionar. En este caso, para hallar, ¿cierto? Lo que tenemos que hallar, el área de la base del cilindro, es decir, esta cosita de acá, se hace así. Área será igual a pi por r al cuadrado. ¿Listo? Pi por r al cuadrado. ¿Cómo se soluciona? Esto será igual entonces en este caso a, dice que 5, ¿cierto? Centímetros de diámetro. Y en este caso vamos a dividir 5 entre 2. ¿Por qué dividimos 5 entre 2, muchachos y muchachas? Porque acuérdense que el diámetro es la mitad. ¿Listo? Si se acuerdan de que el diámetro es la mitad, o sea, es desde acá hasta el punto medio. Y entonces si queremos hallar en este caso, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre 2. ¿Listo? ¿Para qué, profe? Para poder hallar en este caso. Entonces nos queda de la siguiente manera. Pi por r al cuadrado será igual a 5 dividido entre 2, ¿cierto? Esto es lo que nos queda, espérenme. Listo, 3.14, pero entonces queda pi. Es igual a 5 dividido entre 2. ¿Listo? ¿Y cuánto es 5 dividido entre 2, muchachos y muchachas? 2.5. ¿Listo? Es decir, que en este caso hemos hallado, ¿cierto? El radio. Ahora vamos a pasar todo eso a esta fórmula. ¿Listo? Que nos queda pi por r al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya hallamos el radio. ¿Listo? Acuérdense que el diámetro... Mentiras, mentiras, miren, me acabo de equivocar. Mentiras, miren. El diámetro, para que no se nos olvide, perdón, estoy como medio dormido. El diámetro es todo esto, muchachos y muchachas. ¿Listo? Es lo que mide el círculo en total. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos hallar la mitad, que en este caso sería el radio, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Lo dividimos entre 2, es decir, que a 5 lo vamos a dividir entre 2. ¿Para qué, profe? Para poder hallar el radio. Espérenme, a ver, podemos buscar en Google em, radio de un círculo. Radio de un círculo. ¿Listo? Miren, muchachos y muchachas. Entonces siempre acuérdense que el radio es desde la mitad, o prácticamente el radio es la mitad. El diámetro, ¿listo? Diámetro de un círculo es todo esto, ¿listo? Todo esto. Entonces, como el radio es la mitad, ¿cierto? Del diámetro y necesitamos hallar el radio, lo único que hacemos es que como ya tenemos el diámetro que es 5, lo vamos a dividir entre 2 para poder hallar en este caso el radio. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tenemos en este caso eh, de diámetro? 5. ¿Listo? Entonces el diámetro es 5. Y entonces 5 lo vamos a dividir entre 2. ¿Listo? ¿Para hallar qué, profe? Para hallar el radio, ¿listo? O sea, aquí el diámetro mide 5, ¿listo? La línea roja. Y en la radio es la mitad. Entonces, ¿cuál sería la mitad de 5? En este caso sería 2.5, ¿listo? Y la fórmula nos queda en este caso que área será igual a pi por r al cuadrado. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar, ¿listo? Y ya reemplazando, pues nos queda más fácil, porque en este caso, esperen, voy a borrar, ya en este caso solamente sabemos, o ya en este caso sabemos lo siguiente. Nos queda entonces pi, ¿cierto? Por 2.5, esto entre en paréntesis, 2.5 al cuadrado, ¿listo?
será igual a pi por 6.25. 6.25 por pi, ¿listo? Y en este caso, ¿cuánto es? 19,63, ¿listo? Es decir, que el área será de 19,63 centímetros, ¿qué, profe? Centímetros cuadrados, ¿listo? Entonces, ya el paso uno, ¿cierto? Que es el de calcular el área, ¿cierto? Que tiene 5, ya nos dimos cuenta de que en este caso es 19,63. O sea que el primer paso está bien. ¿Listo? Si de pronto les resulta muy tedioso, es tan simple, muchachos y muchachas, como que sepamos que el diámetro, ¿listo? Es el total. Y entonces el radio es la mitad. Dividimos la mitad, el diámetro a la mitad, 2.5. ¿Listo? Y en este caso nos queda 2.5 por pi, bueno, 2.5 al cuadrado por pi, y eso nos queda que es pi por 6.25, ¿listo? Y eso será igual a 19,63. Entonces se calcula el área del círculo que tiene 5, sí, se tiene que calcular el área, ¿listo? No es necesario que nosotros hagamos toda esta fórmula. Sin embargo, pues ya nosotros sabemos que si se va a calcular el área, ¿cierto? Si tiene un diámetro de 5, en este caso tendremos que sacar el radio y entonces este paso está bien, ¿listo? Ya sabiendo que tenemos que hallar el área, ¿cierto? Sabemos que el primer paso está bien. Entonces no es necesario que nosotros lo hagamos. Sin embargo, yo se los explico por si en algún punto el ejercicio les pide que tengan que solucionarlo, ¿listo? Luego dice que el paso anterior o el anterior resultado se multiplica por 10, ¿listo? Y que al resultado del paso 2 se le restan 50 mililitros. Entonces dice de la siguiente manera. Nosotros luego de sacar o de multiplicar, ¿cierto? Que dice el paso 2, se multiplica el área de la base por la altura, ¿listo? Se multiplica el área de la base por la altura, que en este caso corresponderían a 10 centímetros. Entonces el paso número 2 está bien. ¿Listo? Está bien. ¿Por qué? Porque en este caso vamos allá. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? El paso número 2 nos queda de tal manera que el volumen, ¿cierto? Volumen no es lo mismo que área. Volumen es igual a base por altura. ¿Listo? Base por altura. Y volumen en este caso nos queda, muchachos y muchachas, 19.63, ¿listo? Por altura, ¿por cuánto? Por 10. Entonces, en este caso, ¿qué volumen tendrá el cilindro? ¿Listo? ¿Qué volumen tendrá el cilindro? Entonces multiplicamos 14, ¿cierto? Perdón, 14 no, 19.63 y en este caso nos queda que el volumen es de 196,3. Si teníamos centímetros cuadrados, aquí como lo estamos multiplicando nuevamente por la altura, será centímetros cúbicos. ¿Listo? Y ahora dice, el paso 3, al resultado del paso 2 se le restan 50 mililitros para determinar el volumen. Si el volumen total del cilindro es 19, perdón, 19 no, sino 169,3 mililitros y el agua ocupa 50 mililitros, el volumen del aceite será 146,3 mililitros. Pero aquí estamos cayendo en un error. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué estamos cayendo en un error, muchachos y muchachas? Porque dice que al resultado del paso 2 se le restan 50 mililitros, pero lo tenemos en centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué está mal? Bueno, ahora ustedes van a decir en qué paso hay un error. Ya sabemos que es en el paso ¿qué? Uno, 2 y 3. Los acabo de confundir, pero vamos a ver si saben en qué momento los confundí. Vamos a ver si son capaces de darse cuenta en qué parte los confundí. Queda un minuto. ¿Qué dicen? ¿Dónde creen que los confundí, muchachos y muchachas?
Juan dice la C. Bueno,